Platíquete la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Aquí estamos de regreso, ya estamos en el espacio de la mesa de análisis de Línea Directa de este jueves 16 de marzo 2023. Con un saludo para usted, muchísimas gracias por continuar en esta transmisión en vivo y gracias, de veras, muchísimas gracias, porque cada vez hay más personas que nos siguen en Línea Directa y comparten esta transmisión en sus redes sociales y así seguimos creciendo con esta gran audiencia. Hoy en la mesa de análisis, pues aquí estamos en Mazatlán, los compañeros en Culiacán, como es costumbre en el estudio. Vamos a hacer un enlace de estudio a estudio con un tema que seguramente va a generar mucha participación. Ya lanzamos una pregunta en redes sociales, ya lanzamos la pregunta que tiene que ver con este tema, pero antes permítanme saludar, y sí, efectivamente, de estudio a estudio, vamos a ver si ya tenemos comunicación con Jesús Rojas. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Bueno, Víctor, por allá sufriendo el Mazatlán, ¿no? Sí, pues qué te digo, ni modo. Oye, excelente el Juego de las Estrellas, ahí nos tocó estar viendo algunas impresiones y qué bueno que estuviste por allá, Víctor, excelente lo que se hizo por allá por la mejor. Increíble la gente de Mazatlán, ya, pues tú ya lo sabes, es acá del sur, Escuinapa, Mazatlán, El Rosario, ¿no? Y el acento muy particular del sur, ¿no? Por supuesto, varios paisanos andaban por allá, Víctor, se descolgaron de Escuinapa, de Concordia, de Rosario, también por allá andaban. Sí, nos tocó saludar, por cierto, tengo que decirles que les mandan saludos algunos radioescuchas de Mazatlán, efectivamente de Rosario, que por acá nos encontramos algunas personas de Rosario, que estaban ahí pues esperando la entrada ahí en el estadio. Todos pudieron disfrutar de este gran evento, el Juego de las Estrellas, y en el homenaje al gran Julio Preciado, que efectivamente demostró que sí es profeta en su tierra. Vieran cómo lo quieren en Mazatlán. Qué demostraciones de afecto, de cariño de su pueblo, Mazatlán. Estaba muy contento, Julio. Yo no esperaba tanta gente y la respuesta en este gran evento. Jesús, saludo también esta mañana y ya tenemos precisamente comunicación con este enlace en el estudio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues de tu garganta, Juan? Buenos días. Buenos días, Víctor, compañía de la mesa, amigos de la producción. Ya mejor, Víctor, afortunadamente estamos en las últimas ya de aliviarnos. Y pues, hello, estimada audiencia, que hoy jueves, que quieren caer en la tentación. Tú sí, Víctor, estás en Mazatlán, puedes caer en la tentación. No, hombre, si me regreso hoy mismo. No, pero cae en la tentación. Terminando el programa nos regresamos a Saludos a los Culiacán. Y tenemos programa en Los Mochis el sábado, así que bueno, va a estar buena la gira. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, amigo Víctor, tú envidiándote porque estás en la tierra donde hasta el más pobre se siente millonario, amigo. Sí. Encantado de la vida, qué buen evento. Sobre todo cuando te das una vuelta al malecón, ¿cómo no te vas a sentir millonario con la vida, no? Qué buen evento organizado por el Sistema de Noroeste RSN, Víctor, muy bien. Pues te felicito, un saludo aquí a los chicos de la producción, muy atentos aquí, Víctor, en cabina, y por supuesto un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, y más allácito en nuestras fronteras, que hay mucha gente con nosotros amablemente, Víctor. Sí, y ayer lo comprobamos, qué manera, en verdad, de que la audiencia de RSN, claro, la mayor parte de la gente que estaba ahí escucha con mucha frecuencia los programas de RSN, la programación de las estaciones de radio, y ahí estamos como Línea Directa, la mesa de análisis. Ahí les mandaron saludos que luego les platicaré de manera personal para pues aprovechar el tiempo esta mañana. Vamos entrándole a este tema con una pregunta así muy directa. Jesús, ¿así a ti sí te dieron tus nalgadas de niño? Sí, por supuesto, Víctor. Yo creo que a toda mi generación raro es al que no le tocó, y las generaciones que estuvieron antes, que a mí todavía les tocó más duro, ¿no? Porque a mí a lo mejor fueron nalgadas, pero antes que a mí fueron cinturonazos y antes a lo mejor hasta palazos. La verdad, Víctor, es que yo estoy en este tema totalmente en contra del abuso infantil de cualquier índole. Por muchos años se ha justificado la crianza, en la crianza de todo tipo de abusos.
Yo creo que si bien es cierto que cada familia tiene la responsabilidad de criar a sus hijos y que el modelo que más le corresponda o le lata o quiera para la crianza de sus hijos, creo que es justo el tiempo el que nos ha enseñado que los mejores modelos para la crianza de los hijos o la formación de los niños y las niñas no está en la violencia, Víctor. Debemos de estar alejados de eso. Yo creo que si predicamos con el ejemplo, debemos estar muy lejos de utilizar sanciones violentas, sanciones que puedan poner en condiciones de vulnerabilidad a los que de por sí ya son vulnerables, como son las infancias. Tenemos que ser muy inteligentes al momento de educar a nuestros hijos. Tenemos que pensar que son personitas vulnerables que están en formación, y si aplicamos violencia contra ellos, pues por supuesto que no estaremos abonando el nada bueno para el futuro. Pues ahorita te diré que no sé si la mayoría, pero una gran cantidad de personas que ya están opinando y que hemos consultado en un sondeo que presentó Mireya Trejo hace unos días. La verdad es que la gente tiene otros datos con relación a las nalgaditas o jalones de oreja o los castigos para educar, entre comillas, a los niños y niñas y adolescentes, con los que cada vez se batalla más, como dicen algunos. Juan, ¿tú cómo ves? Bueno, obviamente la parte esta de la violencia contra los niños, pues bajo ninguna circunstancia estará permitida, ¿no? Todos yo creo que venimos de niñeces, pues donde los papás estaban acostumbrados a que la chancla era el principal pedagogo, vamos, para nosotros los niños. Pero bueno, esta iniciativa busca tratar de evitar la violencia en todas sus formas. Sin embargo, como dicen algunos padres de familia, hay que diferenciar, repito, pues no soy psicólogo, pero la violencia total a una consecuencia inmediata. No es lo mismo, por ejemplo, a un niño de 3 años, no pegarle una nalgada, pero sí darle, por ejemplo, con la mano, pegarle así, o ponerle la mano nada más, por ejemplo, arriba del pañal. Se sorprenden los niños y de alguna manera detienen lo que están haciendo. Sí, los padres de familia, los que somos padres de familia, sabemos lo complicado que es a veces tratar, imagínense en un lugar público que un niño empieza a llorar, donde hay mucha gente en los súper que se tiran al suelo, hacen patadas y berrinches, y no generar violencia, pero sí de alguna manera generarle al niño una consecuencia inmediata de su acción, al menos en el corto plazo nos genera, repito, en el corto plazo nos genera una respuesta que el niño deje de hacer lo que está haciendo. Muchos padres de familia tendríamos que pues replantear cómo educar y evitar que el niño tenga esas conductas, repito, después de que trataste de platicar con ellos, hablaste con ellos, etcétera, etcétera. Yo en mi caso la regla es, hay 2 oportunidades de hablar con ellos, todos, y la tercera al menos pues ya le viene un jalón de oreja al niño y vieras que me ha servido a mí bastante para que al menos me hagan caso, ¿no? Pero las primeras 2 interacciones que tengo con ellos, créanme que son tratar de platicar con ellos, hasta la tercera viene el jalón de oreja. ¿Y tú eres el malo No, siempre yo soy el malo en la casa. Mi esposa trata de que no sea así. Y qué bueno, pasa, ¿no? También te trata de que sea así. Ella trata de evitar esa confrontación, Maxi. Eso es. Armando, ¿cómo ves? Mira, la educación de los niños yo creo que inicia desde que empieza ya a tener uso de razón. 1 añito, 2, 3, 4, 5, 6 años. Los niños ya entienden y no se puede dialogar con ellos en el sentido de dar consejos o decirle por aquí es la educación, por aquí es tu comportamiento, no. Hay un dicho muy, muy viejo que dice, árbol que crece torcido jamás su rama endereza. No es que crezcan torcidos los niños, sino que hay que enderezarlos, irlos enfocando y canalizando de manera correcta para que su desarrollo, su crecimiento vaya apegado a lo que es el respeto y la obligación también, porque deben ir juntos. Y yo creo que estos tipos de sanciones que se están tipificando para evitar el castigo a menores, estoy de acuerdo, por supuesto que no se debe castigar a los niños, pero también se puede, yo creo que malinterpretar un castigo, porque ciertamente creo que el origen de esta iniciativa de ley viene desde los padres abusadores, porque no hay que negar que hay padres que abusan del poder que tienen, de la fuerza, para maltratar a los niños indefensos, descargando corajes, frustraciones, descargando problemas familiares, problemas de relación con la propia pareja, con el matrimonio, con tu pareja matrimonial. Entonces, de ahí se generan
la chispa que finalmente explota en perjuicio del más vulnerable, que es el niño. Ahí sacas todos los corajes, fobias, resentimientos. Si tu matrimonio no marcha como tú esperabas, pues bueno, creo que de alguna manera se descargan los niños, y eso es donde no debe de permitirse. A ver, ¿y qué tan preparados estamos los padres para educar sin maltrato? Del tamaño que sea el maltrato, del nivel que sea el maltrato físico, principalmente al que se refiere esta ley que ya sanciona esto. Jesús, ¿qué tan buenos ejemplos damos como padres? Porque luego se dice también que se educa con el ejemplo, luego queremos resolver a golpes lo que no enseñas con un buen ejemplo, ¿verdad? Esto sucede con frecuencia también en las familias. Sí, justo es lo que te quería comentar, Víctor. Tiene que ver con nuestros propios modelos de formativos, ¿no? O sea, formativos o deformativos. Es decir, a veces pensamos que como el modelo en el que nos formaron fue bueno, o creemos que fue bueno, es necesariamente bueno o positivo replicarlo. Dice Armando que es difícil dialogar o hacer entender a un niño de 1 año o 2, pero no sé si Armando ha leído o se ha puesto a ver sobre los procesos cognitivos o de aprendizaje de los menores de 1 año, de 2 años. Es decir, él parte de lo que él cree, con su experiencia válida de padre de familia, de los procesos de crianza, aprendizaje que ha vivido, pero en realidad lo que nos dice o lo que hemos entendido es que con un niño se puede dialogar desde prácticamente que está recién nacido, Víctor. Puedes entrar en diálogos con el niño, y aunque ciertamente no tienen la capacidad de responderte con palabras, puedes perfectamente estar en un diálogo con él, estar platicando. Hay nuevas formas de crianza en donde los padres tienen que entrar también a dialogar con ellos, y desde esta perspectiva puedes entrar en diálogo sin tener que entrar en prácticas de violencia o de golpe, porque la razón se le está dado al humano desde muy chiquititos, Víctor, desde muy chiquititos. Entonces, si vas cambiando tu forma de entender el proceso de aprendizaje de los menores, te vas a dar cuenta que aplicar modelos de disciplina en el último sentido no tiene que ver con el golpe. Es decir, no vas a resolver este tema a golpes cuando lo puedes resolver en un proceso que es de todos los días. Platicar, dialogar, hablar sobre los límites, que es algo fundamental en los modelos de disciplina inteligente. Eso es. Juan, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que cada paternidad es diferente. Lo que sí tenemos que buscar es que los niños crezcan en un ambiente libre de violencia. Eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero entender la disciplina tiene variantes, ¿no? Repito, insisto, nunca voy a estar de acuerdo con la violencia. Hay muchos modelos de educación, muchísimos, cientos de modelos, y cada uno tiene su diferente visión y misión, y cada uno piensa que tiene que ser la disciplina de esta manera, otro modelo piensa que tiene que ser de otra manera. Al final del día, los únicos que sabemos cómo estamos educando a nuestros hijos somos nosotros como padres. Sabemos hasta dónde los estamos llevando, sabemos los alcances que tienen. La personalidad de cada hijo es diferente, por lo tanto aplicarle modelos de enseñanza a cada uno pues también varía. Entonces nada más nosotros como padres de familia sabemos hasta dónde, cómo. Yo trato, repito, de no repetir los patrones que a mí me tocó en mi infancia. Sin embargo, eventualmente la propia coyuntura de ese momento me lleva a tomar acciones que no quisiera tomar. Son efectivos, hay que decirlo, son efectivos. Una nalgadita en público hace que un niño se deje de llorar. Eso es un acto efectivo en ese momento. A veces lloran más. Pero a veces se callan. Y si le sirve al padre de familia, pues lo va a seguir utilizando. Entiendo que hay un proceso de enseñanza, aprendizaje, pero yo hablo de la coyuntura, del momento, de la circunstancia. Ahí sí, imagínense ponerle a recitar un modelo Montessori a un niño que te está llorando en pleno, no sé, en un hospital o qué sé yo, en un lugar donde no se tiene que hablar. Es que dependerá. Por eso, repito, cada padre de familia sabrá qué modelo de educación utiliza. Hay que buscar. Lo que estamos de acuerdo es que sin violencia, ¿no? Sí, eso es lo que trato de decir. Sin maltrato. Al final del día, sin violencia y sin maltrato. Eso sí. De eso se trata precisamente el espíritu de la ley y las reformas que se hicieron. Sí. Es sancionar el maltrato, porque no se ha podido concientizar a muchos padres, por más escuelas de padres y todo esto. Entonces la ley tiene que entrar a sancionar esto, que es pues un delito ya considerado como delito. Aquí nos dice, y voy contigo Armando, dice el problema actual, para que vean las opiniones, Víctor Bailón dice, desde que se implementaron los derechos humanos, son las generaciones que llevan a la delincuencia. Ya los jóvenes y los niños no tienen un límite, no respetan a nadie. Dice,
Jorge Guzmán, excelente tema, visualizar los derechos de la infancia. Siempre será mejor educar desde el ejemplo y el amor. Un infante que es educado con castigos corporales puede normalizarlo y replicarlo en el futuro en la familia y la sociedad. Julio César Barreras dice, la pregunta es muy ambigua. Por un lado se puede pensar que si estás de acuerdo en que se prohíba y por otro lado se puede pensar en que si estás de acuerdo en dar las nalgadas. No, la pregunta es muy sencilla. Está prohibido ya nalgadas y cualquier tipo de maltrato a niños. Es un delito. ¿Estás de acuerdo, sí o no, que se prohíba? Esa es la pregunta. Armando, antes de la pausa. Sí, respondiendo un poco a Jesús, yo creo que la educación a través de la ciencia, educación científica a la que él propone, cognitiva como la denomina, pues bueno, ahí está también. Es importante canalizar ese tipo de educación, pero ¿qué porcentaje de los padres de familia tienen ese conocimiento científico para dialogar de esa manera con un niño que todavía no empieza a hablar, con un niño que no entiende, que no comprende? Sí, por supuesto, a través de un diálogo cognitivo, un diálogo en donde estás dándole a entender, quizá con señales, con manifestaciones corporales, un lenguaje corporal al niño, lo que está bien o está mal. Es correcto, pero la realidad de las cosas es que hemos visto, vayamos una generación atrás, unas décadas, cuando nos tocó a nosotros la educación, y que decimos, hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué los jóvenes y los niños de ahora son más rebeldes con los padres, menos educados y menos obedientes? Recordemos que nosotros fuimos educados a través de dos canales importantes. Antes nos educaba y nos castigaba también el maestro en la escuela, y también por supuesto los padres de familia en la casa. Era una doble educación que recibíamos para canalizar nuestro comportamiento adecuado, y sí, yo pienso que sí servían. A nosotros, a mí me tocó que me pegaran algunas nalgadas, como bien se dice, o con un cinturón, un maestro. El maestro era respetado y el maestro era adorado también por los padres de familia. Era un ejemplo, un templo del saber al que acudíamos, y nos educaban y los mirábamos de alguna manera como parte de la familia, como parte de nuestros padres. Y esa educación por doble conducto que nos daban a través del hogar y a través de la escuela, yo creo que sí formaba mejores niños, mejores ciudadanos, ¿no? Bueno, pues ahí está para la polémica. Van a llegar aquí los comentarios. Vamos a una pausa y vamos a la pausa, porque si no podemos tener comunicación. Vamos al corte comercial. Ahora sí, en redes sociales tendremos también comerciales y en radio. Y volvemos a la mesa de análisis con sus comentarios y sus respuestas a la pregunta que estamos lanzando aquí en redes sociales. Está prohibido por ley nalgaditas y cualquier tipo de maltrato infantil a los niños. En este proceso de educación a muchos papás les parece que es exagerada la medida de considerar como un delito este tipo de maltrato, que no consideran muchos de ellos que sea maltrato, ¿sí? Jalones de orejas o nalgadas a los menores. Es el tema que estamos tratando en la mesa. Regresamos después de la pausa en Línea Directa. Línea Directa con Víctor Torres. Línea Directa. Pan, no gracias. La dieta involuntaria a causa del incremento a la canasta básica y otros insumos orilla a los consumidores a evitar algunos productos que anteriormente compraban constantemente. Tal es el caso del pan, el cual subió de precio en las últimas semanas tras el alza del huevo o blanquillo en el país. De acuerdo con información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, las conchas tradicionales, ya sean de chocolate o vainilla, cuestan en promedio $8.50 a nivel nacional. No obstante, el precio varía de acuerdo con el tipo de pan y algunos con más ingredientes oscilan entre los 10 y 20 pesos. Soy Danira Rodríguez y así como tú, también me pregunto, ¿y ahora con qué acompañaré mi café? Te invito a que leas esta noticia y más en www.lineadirectaportal.com. El consumo de ejotes ayuda a neutralizar los radicales libres en las células, lo cual se ve reflejado en una mejor apariencia de la piel y el cabello.
Línea Directa con Víctor Torres. Línea Directa. Primero no te daban la cita y ahora te negaron la visa. ¿Qué sigue? Si eres de esas personas a quienes les negaron la visa americana, es importante que consideres lo siguiente para evitar otra respuesta negativa en el consulado de Estados Unidos. Lleva todos los documentos que el funcionario consular puede pedirte para calificarte como elegible para recibir una visa. Responde seguro sobre tu propósito para viajar al vecino país y respáldalo de alguna manera. Solicita la categoría correcta por la cual requieres la visa americana y no descartes que razones de salud, causas penales o de seguridad pueden ser motivo para que no te aprueben en el consulado. Incluso llevar tu pasaporte roto o sucio puede ser motivo para negarte la visa americana. Así que si ya te dijeron que no, es importante esperar al menos un año para tramitarla de nuevo. Soy Danira Rodríguez y te invito a visitar www.lineadirectaportal.com. Las semillas hemp o semillas de cáñamo son uno de los cultivos más antiguos que aún siguen siendo consumidos. Estas semillas son conocidas como un superalimento que mejora la circulación cardiovascular. Línea Directa con Víctor Torres. Línea Directa. ¿Cuánto? La inflación pega y Sinaloa es muestra de ello, ya que es la entidad con mayor puntaje de esta a nivel nacional. De acuerdo con el INEGI, en la primera quincena de febrero de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor subió un 0.30%. ¿Esto qué significa? Nada más y nada menos que el incremento de productos y servicios, tales como el huevo, que subió un 6.20%, o el plátano, 3.58%. Pero por si fuera poco, el gas doméstico subió 3.05% y el pollo 2.28%. Además, Culiacán destaca en el séptimo lugar con variación arriba del promedio nacional con el 0.57%. Por lo tanto, es Sinaloa el estado más caro en productos y servicios, extendiendo así la cuesta de enero que no acaba. Soy Danira Rodríguez y esta es una de las noticias que puedes leer en www.lineadirectaportal.com. Justicia al linaje materno. Como el gusto se rompe en géneros, ahora los padres podrán elegir el orden de los apellidos en recién nacidos y ya no tendrán que apegarse a lo que ordenaba la tradición y legalidad, que era preservar el apellido paterno a través de los hijos. Así que, si te quieres modernizar o mantener las costumbres, el Código Civil Federal ya permite que se elija el orden de los apellidos que llevarán los hijos a la hora de registrarlos. Pero piénsalo, no te esperes a la hora de la cita en el registro civil y analiza las posibilidades. Aquí estamos de regreso en la mesa de análisis y varios comentarios que están llegando. Aquí nos dice, soy psicólogo, y tengo una pasión por la educación infantil, la educación en la infancia. Dar nalgadas a los niños, déjenlo claro en la mesa, es considerado como una forma de maltrato infantil en México y en el mundo. La evidencia ha demostrado que la disciplina física, como dar nalgadas, así por pequeñas que sean las nalgaditas, no da resultado, nos dice, a largo plazo. Puede tener efectos negativos en el bienestar emocional y psicológico de los niños. También puede causar problemas de comportamiento y de relaciones sociales en el futuro. En lugar de recurrir a la disciplina física, las nalgadas, los expertos recomiendan utilizar métodos de disciplina positiva. Hay que prepararse para educar bien a los niños. Hay que mejorar la educación. No todo lo que funcionó, entre comillas, me pone, en la infancia, sí, funciona ahora. Y ser respetuosos con las opiniones. Dice, en verdad estoy muy molesto con el señor Ojeda por lo que ha dicho hace unos momentos, pero con respeto le digo, le falta leer. Bueno, comentarios. Se llama Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Dice, infórmense mejor, me parece que están tocando un tema con mucha irresponsabilidad. Acá también están llegando comentarios acá a través del WhatsApp y los comentarios aquí en la transmisión en vivo. O sea que ahora puedo, dice, traer marihuana en la bolsa sin problema, pero si le doy una nalgada a mi hijo, ¿voy a la cárcel? Pregunta Memo Espinosa. Ezequiel García,
Mi hija de 6 años tiene autismo, hace berrinches, se tira al piso como cualquier niño de su edad, pero hemos entendido, dice, hemos entendido que responde mucho mejor al diálogo para corregir esas actitudes negativas que una nalgada. Dice, si mi hija con discapacidad puede entender eso sin violencia, cualquier niño con capacidades regulares lo entenderá. Más bien somos los padres los que no tenemos tolerancia en público, nos gana la vergüenza y queremos resolverlas con un golpe. Bueno, sí. ¿Con quién nos quedamos? ¿Me ayudan, por favor? Conmigo, que yo me perdí acá Víctor. Hace un momento. ¿Conmigo? ¿Jesús? Sí. Jesús, por favor. Sí, y fíjate que este tema de la disciplina desde el amor, como marcan algunos, y si se les quiere escuchar romántico y no lo quieren decir de esa manera, como le marcan algunos psicólogos de otra manera, ¿no? Yo creo que no te exime de los límites y del respeto que tienes hacia las personas. Es decir, se puede bien educar a los infantes con palabras y no con golpes de múltiples formas. Es decir, por supuesto que se puede educar entrando en diálogo con ellos, y eso está más que claro, desde la razón, desde la empatía, desde el respeto, dejando de lado gritos, dejando de lado golpes y por supuesto dejando de lado castigos que a veces son ofensivos, que dejan marcados por muchos años, mucho a los niños como castigos degradantes. Creo que esto es muy importante. Ahora, bien, hay que decirlo de esta manera, no se trata de meter a una escuela para padres a todos los padres, no, de ninguna manera. Se trata nada más de entender que todos los golpes, así como lo está diciendo este experto, que para bien nos mandó un mensaje a la mesa, todos los golpes, todos los gritos, todas las ofensas, si tú le dices bruto, si le dices cualquier palabra que le digas a tu menor, de verdad que se queda grabado ahí en la cabecita de ese menor y lo va a acompañar durante el resto de su vida. Por eso es mejor siempre saber bien qué palabras le vas a decir a tus hijos. Por supuesto que los tienes que disciplinar, por supuesto que tienes que ser consecuente con lo que les dices y por supuesto que le tienes que poner límites y límites claros y severos, pero esa severidad no tiene que ser acompañada con un golpe. Eso es. Bueno, acá dice, educar con el ejemplo es lo más difícil porque no todos los padres somos un buen ejemplo para los hijos y sí queremos corregir a base de golpes. Acá una persona, de aquí nos escriben también en la transmisión en vivo y ahorita vamos con la encuesta. Dice, Rafa dice, señores, con mi hijo lo que yo le digo cuando se le llama la atención por algo que hizo mal, ¿quieres palabra o quieres chancla? Dice. Él hace la pregunta, ¿sí? Pero a los niños las palabras se les olvida rápidamente y más cuando es un regaño a las 3 o 4, dice, pues se las ganan, que entiendan que hay consecuencias y la forma en que se dan esas nalgadas también es importante. Ahora dice, que no, José Luis, venga, ahora que no se les dan nalgaditas, la sociedad está peor, dice, ahora que no hay nalgadas. Juan, ¿cómo ves? Sí, bueno, a mí lo que más me funciona es cuando lo castigo a mi hijo, al menos el grande, que ya casi adolescente, le quito sus aparatos electrónicos y rapidito me hace caso, más que una chancla. Sin embargo, cuando tenía 3, 4, 5 años, una nalgada a tiempo evitó que metiera las manos a los sockets eléctricos, ¿no? Ahí una nalgada fue suficiente y ya no volvió nunca jamás a volver los dedos al socket eléctrico. Y por ahí me preguntan en la parte de la audiencia, me preguntan, ¿cuántos de la mesa recibimos una nalgada de nuestros padres, una chancla, dice, y qué opinan de su formación? Me están preguntando. A mí en lo personal mi mamá sí era bastante chancla rápida, chancla fácil, y puedo decir pues que hizo un buen trabajo, me hizo un buen ciudadano hasta donde sé. Eso sí, hay algunas consecuencias, pues de alguna manera generas ciertas animadversiones a ciertas conductas, pero al final del día es esa pregunta que está haciendo la audiencia: ¿cuánta de nuestra generación fuimos educados así? ¿Salimos buenos, salimos malos? No lo sé. Finalmente, yo creo que es, como dije al principio, cada padre de familia entenderá de una mejor manera, bajo lo que haya leído, como lo haya leído, donde se haya preparado, cómo educar a sus hijos, siempre y cuando evitando cualquier tipo de violencia que vaya a marcar física o emocionalmente a sus hijos. Eso es. Armando. Bueno, y ahorita me comentabas que está muy disgustado un señor, y no sé qué fue lo que lo disgustó de lo que dije. Yo hablé de la educación bilateral que se daba a los niños en aquellas épocas, en los tiempos atrás, unas décadas atrás, en donde el maestro también participaba, nos orientaba, nos educaba y a veces también nos nalgueaba en su
formación, en su idea de formación de un mejor niño, un mejor ciudadano. Los padres de familia igual en la casa. Eso es lo que sustenté mi comentario y yo lo sigo manteniendo. O sea, aquí lo que importa es la tolerancia también muchas veces de los padres. Hay que saber tolerar la falta de un hijo y saber cómo corregirlo. Por supuesto que la violencia no es el mejor camino. Hay formas de educarlos y cuando yo le refería con Jesús respecto al diálogo infantil hasta los 5 años, 6 de los niños, bueno, hay técnicas científicas que te orientan y te indican cómo puedes tratarlo en ese sentido. Pero bueno, nosotros fuimos educados con chancla. Yo fui educado con chancla, fui de alguna manera... ¿Quieres menos a tu mamá? Orientado. No, por supuesto que no. ¿Tienes algún trauma con tu mamá? No tuve ningún trauma con ella, ningún trauma. Al contrario, siempre la quise hasta sus últimos momentos. La quise mucho y me chicoteó fuerte. Entonces... yo respondí lo mismo ayer. Mande. Respondí lo mismo que tú. Yo no tengo ningún trauma porque me pegaron niño unos 2 que 3 veces y me dice la persona, según tú no estás traumado. Bueno, pues no, sí hemos sido a ver, todo mundo podemos tener un trauma. ¿No? Todo mundo, todos. Es un asunto de la individualidad que solamente se tendría que ver con tu psicólogo. Eso está difícil hablarlo en un micrófono. Pero antes era difícil tener acceso a un psicólogo. Y sin nalgadas y también tienes traumas. Todos tenemos traumas. A ver, aquí dice Julio Mendoza, al quitarle la autoridad a los padres, vamos a caer en el juego y manipulación de los niños y adolescentes. Dice, cuando ocupan una nalgada, un jalón de orejas. No, hombre, pero dice, señor Julio, ahora resulta que no lo vamos a poder hacer porque es un delito. Pero yo le diría al señor Julio, la autoridad no te la da una nalgada. Imagínate que tu autoridad como padre te la dé un cinturón, una mano dura. Por supuesto que no. Claro. La autoridad del padre sobre el menor está en muchísimas cosas más allá de un manotazo, de un grito. Imagínate. Empezando por el comportamiento, por el ejemplo. Yo te puedo decir, Víctor, que el acto más importante que puede tener un hombre que tiene hijos es la paternidad, y eso es una responsabilidad muy grande. A ver, Jesús, Juan Nieblas, Juan, vamos contigo a propósito, tu tocayo Juan Nieblas. Le pregunto, dice a la mesa, si te falta el respeto verbalmente o físicamente, ¿cómo le hablas con calma y cómo te tomará en serio solo con palabras? Si las palabras sirvieran como, dice, la gente mala, los delincuentes, la gente en las cárceles, pues saldrían regenerados, dice, pero ¿cómo le hablas con palabras a un hijo que te falta al respeto? ¿Qué le respondes? No, yo siempre he dicho que a los hijos como a la sociedad, hay que enseñarles que hay consecuencias por sus actos. Punto. Yo así utilizo esa manera al menos de educar a mi hijo o a mis hijos tus acciones tienen consecuencias. ¿Cuáles son? Puede ser desde, repito, cuando tienes poca capacidad de entender en una nalgada hasta quitarle sus aparatos electrónicos. Así los educo yo, una consecuencia. Y les explico, es una consecuencia por A, B, C y D. Pero si un papá no está encontrando eso, generarle una consecuencia por los actos, por eso entiendo a veces que se pongan medio frustrados a la hora de decirles. Educaron con un cable. Ahora, y hay que decirlo así también. Oye, hay que decirlo, eso sí, repito, los límites. También los adolescentes son muy buenos para manipular. Imagínense ahora los adolescentes sabiendo de estas leyes que les digan, si me tocas un pelo, te voy a acusar con él. También hay que, también hay que entender decir, esa Juan, parte de la manipulación. Que cuando un niño te está faltando el respeto, no está haciendo más que lo que tú haces con alguien más. Efectivamente. Los niños aprenden de lo que hacen los padres. O lo que ven, lo que ven en redes sociales. O lo que ven, lo que ven en redes dentro sociales. De tu casa está el mal ejemplo. Sí. Los niños, hablo de los niños pequeños, ya los niños ya más grandes empiezan a salir y pues también tiene mucho que ver el entorno, ¿verdad? Armando, estamos cerrando, vamos a dar el resultado de la encuesta. 40 segundos. Sí, Víctor, yo insisto, he estado remarcando esto. Todo tipo de educación cognitiva, de lenguaje, de diálogo, es altamente positiva y por supuesto acompañada de la nalgada cuando lo amerite, buscando jamás lesionar al infante. Pero si le das todo ese tipo de educación y contrario a esa educación tú das un mal ejemplo en la casa, maltratas a la señora, maltratas o hablas, reniegas del mundo, de la vida, de otras personas, de los vecinos,
Entonces, ese ejemplo, esa semilla la vas sembrando en el ánimo, en la mentalidad del niño, y lo vas formando de esa manera. Hay que dar el ejemplo, educar, pero también seguir Miguel Ángel Díaz, a través del si te faltan al respeto físicamente es porque ya perdiste esa batalla. Por supuesto. Dice, es ya que no es estuviste tarde. presente. Y luego acá nos dicen, el mejor terapeuta es una vara de guásima. ¿Qué pasó, Ernesto Acosta? Se nota que le dieron sus varazos, ¿verdad? Bueno, hay de todo. A nosotros nos daban cintarazos, dice. Buenos días, pero riéndose, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con el maltrato físico, ni las nalgadas, ni nada, pero es mi opinión muy personal. En fin, acá nos dicen, bueno, dice, la señora que tiene que educar a los niños y el papá siempre está ausente, a ver, enséñenla a educar sin chancla, dice. Bueno, son varias opiniones. Ahí les va. La pregunta fue muy clara. Prohíben nalgadas y castigos en niños. ¿Estás de acuerdo en que se prohíba, en que se considere, pues, un delito? Y la respuesta es 84% no está de acuerdo. Ándale. Pues ahí está, Jesús, nos vamos. Sí, ojalá los menores pudieran tener la capacidad también de defender sus propios derechos. Desafortunadamente, las leyes se impulsan así, Víctor, porque ellos son los vulnerables, los que no pueden ver por la tutela. Imagínate que te esté pegando aquel que no te pueda defender, Víctor. Totalmente, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Gracias, Juan, gracias, Armando. Gracias, Víctor. Gracias a toda la producción en todo el estado. Nosotros estaremos de regreso con más noticias en punto de la 1 de la tarde en Línea Directa. Gracias, buenos días, pásenla bien. Esto fue Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.